Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, comparación de perfumes, por supuestísimo. Si ya conoces uno u otro perfume, me gustaría muchísimo que nos contases tu opinión, porque aquí no sois solamente yo, vosotras sois muy importantes y vosotros, vuestra opinión, por supuesto que sí. Así que contadnos que aquí compartimos opiniones. Tenemos el perfume del año 2018 Le Interdit de la casa Givenchy y el año 2020 que nos presentan Le Interdit Eau de Parfum Intense. El de 2018 es la versión Eau de Parfum, ¿de acuerdo? Prácticamente son el mismo perfume, solamente que en distintos colores. Por supuesto, varía lo de dentro. Veréis, siempre me suelen preguntar cuál dura más, cuál tiene mayor intensidad. En este caso vamos a tener en cuenta que aunque uno es Eau de Parfum Intense, Le Interdit ya es un perfume que tiene intensidad alta, por lo cual os diré que la diferencia es prácticamente nula, son muy iguales. Son perfumes con una duración muy grande. Givenchy ha puesto tanto una intensidad alta en los dos perfumes y los dos perfumes tienen una duración muy buena, al menos en mí, ¿de acuerdo? Vosotros siempre probad los perfumes porque en mí son los dos intensos y son de duración de entre las 9 horas mínimo, duran mucho. Aromas. Por cierto, las reseñas de los dos perfumes pormenorizadas están en el canal y os la dejo. Mira, os las voy a dejar por aquí, os van a salir cuando te vaya terminando el vídeo. Venga, con aromas. Veréis, nos vamos al Le Interdit Eau de Parfum del año 2018. Este perfume es una combinación de salida, vas a sentir el frescor de notas florales que se van a entremezclar con los aromas de la bergamota, y en ese conjunto floral lo que vas a encontrar principalmente es una flor de nardo acompañada de notas de flores blancas. Ese es el inicio de Le Interdit Eau de Parfum 2018. Y en Le Interdit Intense, ¿qué nos encontramos? En este caso, también vamos a tener un conjunto de flores blancas que acompañan al nardo, porque es la característica principal del perfume. Es el ADN de Le Interdit. Flores blancas acompañando al nardo. Pero en el caso de este Le Interdit Eau de Parfum, rápidamente vas a notar que viene acompañada de ciertas notas. Yo no las identifico directamente como pimienta rosa o sésamo, que son unas notitas que nos lo ponen aquí. Probablemente aquí ya no tenemos lo que es la nota de pera o frutas suavecitas que nos podíamos encontrar en Le Interdit, en este otro, ¿de acuerdo? Este, en principio, nos contaban que tiene tanto pera como cereza ácida, lo cual a lo que es ese conjunto inicial también le da textura. En este perfume eliminan esas frutas y nos vamos a encontrar con un perfume que es un floral con nardos acompañado de una parte más acaramelada y más vainilla. Bien, como dije en la reseña de este perfume, cuando apareció Le Interdit en el año 2018, en las primeras descripciones que nos hicieron del perfume sumaban la cereza ácida y el caramelo. Luego reeditaron y ocultaron esas notas, pero desde luego son notas que aparecen en estos perfumes. Las puedes notar y mucha gente opina que están ahí, y yo la primera. Pero ¿cómo están combinados en estos aromas? Te lo cuento. Seguimos siempre en nuestra cabeza que tenemos un conjunto de flores blancas acompañadas de la flor de nardo, que es muy importante en este perfume. Ahora bien, por ejemplo, la parte del caramelo, la vainilla, en este perfume están equilibrados de tal manera que son muy suaves, que están discretos, como simplemente potenciando esa belleza de flores que lo van a hacer delicado, floral, un dulzor que está camuflado entre medias de las flores. Y en el caso de Le Interdit Eau de Parfum Intense, qué largo, el de color negro, lo que nos encontramos
es que el caramelo está muy potenciado. En este perfume, cuando pasan, lógicamente, el inicio del perfume, donde tenemos ese inicio un poquito más intenso, cuando pasa ese inicio nos vamos a encontrar con que el caramelo se hace bastante más presente en nuestra piel. De repente se vuelve un perfume acaramelado con notas florales y nardo. Puedes sentir la vainilla, una vainilla acaramelada. No se siente una vainilla suave, dulce, delicadita. No, viene acaramelada y ahí lo vas a notar. Es como una cobertura de caramelo avainillada sobre el conjunto de flores. He ahí donde encontramos esta diferencia, sobre todo con estos dos perfumes. Aunque lo veamos oscuro, como dije en su reseña, no es que sea un perfume nocturno, se vuelve un perfume floral gourmand, en el que vas a sentir que el perfume es acaramelado. El fondo es sencillo, en este caso este perfume se va relajando con una ligereza de notas florales sobre nuestra piel. Tiene distintas texturas, pero diríamos que es un último aliento de las flores en la piel, muy suave, muy delicado, donde siempre vas a poder sentir el aroma del nardo porque es la parte central de este perfume en todo su cuerpo. En el caso del perfume Le Interdit negro, lo que nos vamos a encontrar es que este perfume termina en nuestra piel con una parte de vainilla caramelada con rasgos florales. Todo esto ya es a ras de piel, porque son los últimos rasgos del perfume, pero es eso a lo que huele. Uno mantiene las notas florales y otro arrastra las notas dulces. Bien, creo que podemos entender el carácter de cada perfume. Por supuesto, es mi impresión y yo te voy a dar mi opinión personal. Los dos me gustan, que conste. Son una línea de perfumes que me gustan mucho. Pero igual que pasó con el Eau de Toilette, que ya no lo tengo, en el que tenía mucho de Le Interdit y era como aplacar las notas de la vainilla y el caramelo y subir los tonos florales, no terminaba de ser para mí, era más floral, pero no era lo mío, ¿de acuerdo? Y en este caso han hecho lo contrario. En lugar de subir las tonalidades de las flores, suben los tonos dulces del perfume. Bien. En este caso, el perfume tiene la misma intensidad, una duración muy parecida, pero el cambio es que es más dulce, Ahora bien, precisamente en ese cambio va a estar el gusto personal de cada uno. Por eso esto es mi gusto personal. Yo cuando lo huelo, es verdad que me gusta mucho, sé que lo voy a llevar en otoño-invierno, sé que lo voy a disfrutar, porque es una tonalidad que me gusta, soy golosa, claro que sí. Pero, en mi opinión, el más elegante, el que sigue siendo ese perfume de Le Interdit, bien equilibrado con sus flores, su caramelo, sus particularidades, es el primer Le Interdit, el Le Interdit de 2018, que en este caso equilibra esas tonalidades de modo que, a mi percepción, lo hace más elegante, más en esa onda, exactamente porque me encanta esa tonalidad de flores blancas, esa flor de nardo que a mí me encanta, la encuentro más aquí, más equilibrada. Para mí, este es más elegante. Cuando me encuentro con este perfume, efectivamente sigue teniendo esas flores de nardos, pero querer subir la intensidad del perfume a base de ponerle más dulce, no significa que sea ni más intenso ni mejor perfume. En mi opinión, creo que ha perdido esa parte de elegancia fantástica que tenía el perfume. No lo vuelve nocturno y creo que pierde elegancia. Mi opinión, repito. ¿Que huele muy bien? Sí. ¿Me lo voy a llevar? Sí. ¿Me lo voy a quedar? Sí. Ahora bien, ¿no? Ha perdido. O sea, cuando un perfume que ya te gusta, de por sí,
Jolines, es que no han creado una nueva versión. Exactamente, sí, huele a Le Interdit, pero simplemente me lo han endulzado más. Entonces, sí que huele bien, pero si yo en este momento no tuviera ningún perfume de Le Interdit y me tuviera que decidir por uno de los dos, yo te digo que volvía a Le Interdit Eau de Parfum. ¿De acuerdo? Consideraciones. Probablemente Le Interdit de 2018 es un perfume que por esas cualidades donde sentimos más las notas de la flor de nardo, había muchas chicas jóvenes o incluso de mi edad que sentían, eso es algo que me han repetido mucho, que el nardo lo sentían como para persona más mayor, para mujer más mayor, que es una percepción de algunas personas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿sería posible que los de Le Interdit quieran aminorar la edad de este perfume, hacerlo para una cantidad de edad más grande, o sea, más juvenil, poniéndoles más dulce? ¿Acaso creen que las chicas jóvenes solo saben llevar caramelitos dulces? No lo sé, os lo dejo a vosotros como pregunta y me vais contestando. ¿Os parece...? Bueno, ¿qué os parece? Ya me vais diciendo. Así que bueno amigos, estos son impresiones y como siempre os digo, opinión personal. Me encantará saber tu opinión cuando tengas oportunidad de probarlo. Cuéntamelo, que aunque sea un perfume que a mí Le Interdit me guste mucho, entiendo perfectamente que no es un perfume para todos y aquí se respetan las opiniones de todos, así que os estaré leyendo. Amigos, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.